Nos corresponde el día de hoy comenzar el capítulo 3 de Apocalipsis y continuamos en el mensaje a las iglesias. Vamos a comenzar con la iglesia de Sardis. Al norte de Éfeso. Ajá. Ya. Bueno, les recuerdo que estas 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor no eran las únicas iglesias, son las más representativas y de alguna manera todas estas iglesias tienen una característica que hace que nosotros, o sea, es aplicable hasta el día de hoy, cada una de esas características. Hay algunos autores que lo separan, a cada iglesia le atribuyen una cierta época de la historia de la iglesia en términos generales, ¿no es cierto? Pero la verdad que eso es más complicado porque significaría que esas épocas estaban marcadas específicamente por una forma de ver la iglesia y la verdad que la dinámica de la iglesia hace que en todas las épocas nosotros nos encontremos con algún tipo de iglesia de esta o la combinación de ellas, ¿ya? Entonces también eso es importante por si ustedes han buscado en internet sobre todo. Hay autores que dicen, por ejemplo, que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente, y la iglesia perseguida, y así sucesivamente meten hasta el catolicismo romano en Tiatira. Entonces, porque de alguna manera asocian Jezabel con la adoración mariana. Pero, como digo, eso tiene varios aspectos que lo hacen no muy seguro en relación o sea, lo enmarcan demasiado estricto el proceso, ¿ya? La iglesia de Sardis, que está ahí, ¿no es cierto? Vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, tenemos la iglesia de Sardis. Primero vamos a ir al tema de la ubicación geográfica de esta iglesia. Aquí ya estamos, como ustedes ven en el mapa, se encontraba aproximadamente a 97 kilómetros al noreste de Éfeso. Siempre tomamos Éfeso como punto de referencia por el hecho de que Éfeso es sin duda alguna, o fue sin duda alguna, la iglesia que promovió la fundación, si no de todas, de la gran mayoría de las iglesias del Asia Menor. Eso lo vemos nosotros reflejado en el libro de Hechos, capítulo 19:10, si alguien puede buscarlo. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ya, entonces está refiriendo al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que durante el periodo de 2 años que él estuvo allá, dice que toda la gente de Asia, judíos y no judíos, escucharon el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, es lícito y es aplicable el poder decir, ¿no es cierto?, que a partir de la iglesia de Éfeso se produjo la fundación de todas las otras que estaban en el Asia Menor, o a lo menos de la gran mayoría de ellas. Si no directamente por el apóstol Pablo, por uno de sus discípulos, ¿ya? Entonces, la influencia de Éfeso, y recuerden también que Éfeso tiene la característica de ser la iglesia que recibió la mejor instrucción de parte, o la mayor instrucción de parte de los mejores hombres que en ese momento Dios tenía, como Pablo, Apolo, Timoteo, ¿no es cierto?, y que ellos fueron los que en definitiva sentaron las bases doctrinales del cristianismo en esta parte del mundo, y no solamente en esta parte del mundo, sino que para el resto de la iglesia en la historia. Entonces, por eso siempre se toma como referencia Éfeso. Esta es una ciudad antigua, ya fundada aproximadamente en 1200
el 1200 a.C., el reino era la capital de un antiguo reino que se llamaba Lidia, ¿ya? Cuyo rey más famoso fue Creso. Ahora, el reino de Lidia es anterior, ¿no es cierto?, o anterior a los griegos, por supuesto anterior a los romanos, y antes o un poquito después de lo que era el reino de los persas. Ahora, esta zona era sumamente rica en la extracción del oro, ¿ya? El rey más famoso fue Creso, y dice que se acuñó un dicho popular que decía tan rico como Creso, no como queso, sino como Creso, y efectivamente esta ciudad era donde se acumulaba la mayor cantidad de riqueza. Se extraía oro cerca del río Pactolos, y algo importante, cuando uno ve la arqueología de esto, se encontraron cientos de crisoles, que era este aparatito que se usaba para refinar el oro, ¿ya? Se usaba para refinar el oro. Se dice también que en esta ciudad por primera vez se acuñaron el sistema de monedas, tanto de plata como de oro. Entonces, esas son las características más o menos de la ciudad. También esta ciudad fue construida sobre un espolón montañoso, a unos 500 metros de altura, sobre otro río que era el río Hermo, y por lo tanto era una ciudad que geográficamente era inexpugnable a las invasiones, o era muy poco probable que la invadiesen. Lo otro que es importante, que se encontraba en una de las pasadas principales de la carretera que iba a la ciudad majestuosa de Susa, que era la capital del imperio persa. Bueno, todo eso, dijimos, le proporcionaba protección natural, y como dijimos, la iglesia fue probablemente fundada por el apóstol Pablo, su discípulo. Ahora Jesús se presenta como el que tiene las 7 espíritus de Dios, que lo vimos, que significa la plenitud del espíritu en todo orden de cosas, y las 7 estrellas, que son los 7 líderes de estas iglesias. Y lo otro que es importante y que es común a todas las cartas es que Él conoce sus obras, conoce nuestras obras. Eso nos habla siempre de la omnisciencia de Dios, que lo sabe absolutamente todo, ¿ya? Entonces, en términos generales, vemos eso como para tener una ambientación en el lugar donde se encontraba la iglesia, porque obviamente el lugar determinaba mucho también del tipo de personas que iba a estar en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el reproche? Ahí está, ¿no es cierto? Es una declaración sumamente fuerte, ¿no es cierto? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no es cierto? Esto es sumamente importante desde el punto de vista de que esta iglesia, la historia nos dice, ¿no es cierto?, que era una iglesia completamente acomodada al sistema social. Fue una iglesia que gozaba de un gran prestigio en la sociedad, ¿ya? Lo que significaba que, en definitiva, al acomodarse a la sociedad, a diferencia de las otras iglesias que, a pesar de que tenían metida a Jezabel dentro de eso, igual no negaban la fe, ¿no es cierto? O sea, esta no, definitivamente estaba acomodada al mundo, pero tenía una buena reputación. Ella era lo que hoy día podríamos perfectamente llamar el evangelio social. El evangelio social, preocupado de las necesidades de los pobres, preocupado de las necesidades de la gente, muy involucrado en el gobierno político, ¿no es cierto? Y por eso también aprobado por los distintos estamentos de la sociedad. Muy preocupado también de que la comunidad, ¿no es cierto?, captara esta posición de la iglesia. Y era una iglesia que podríamos decir nosotros que estaba abocada siempre a lo políticamente correcto. Vale decir que ganaba el favor de la sociedad, pero parecía muy viva. ¿Por qué? Porque era una iglesia, por ejemplo, donde los pastores eran invitados a esta charla, tenían, qué sé yo, este hogar de ancianos, tenían esto otro, pero dejaron de comunicar el evangelio. Dejaron de comunicar el evangelio, ¿ya? Y peor que eso, comenzaron a cambiar el mensaje. Empezaron a cambiar el mensaje, y esto equivale al día de hoy, por ejemplo, si nosotros nombramos Rick Warren, los que conocen, ¿no es cierto? Hoy por hoy, o hace una década ya, es el pastor más influyente de los Estados Unidos. Está a cargo de una iglesia de más de 25.000 miembros y con cerca de otros miles más dispersos por todos los Estados Unidos y el mundo. Ahora bien,
es invitado a todos los foros sociales que tú puedas pensar, ¿no es cierto? Es invitado a la ONU, es invitado permanentemente a la Casa Blanca, ¿no es cierto? Es consejero o considerado por Barack Obama un consejero para él. Por lo tanto, pareciera que tiene mucha vida, porque está muy involucrado con la gente. Sin embargo, ¿qué es lo que ha tenido que suceder para llegar a ese punto de aprobación? Tener que decir, ¿no es cierto?, estar a favor del movimiento homosexual, tener que darle, tener una actitud abiertamente ecuménica, ¿no es cierto?, permanentemente invitado al Vaticano también. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la persona, o en este caso el líder, da una imagen y tiene una reputación a nivel del mundo, no de la iglesia, gigantesca. Su libro Una vida con propósito, que fue un libro súper bueno y que creo que la mayoría leímos, ¿ya?, es éxito de ventas mundiales, un bestseller. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú analizas el libro, en ningún momento tiene una confrontación. Es solamente cómo Dios te ama, cómo Dios te quiere, lo que Dios quiere para tu vida, toda una cosa de ese tipo. Entonces, abiertamente estas personas están involucradas en la cúpula del movimiento ecuménico. Por ejemplo, decimos nosotros Fundación Billy Graham. Billy Graham, a nivel mundial, tiene un prestigio impresionante. Entonces, incluso decir esto es para muchos pastores hoy día, ¿no es cierto?, realmente una afrenta. Pero yo no estoy atacando a la persona, sino que simplemente los hechos que se suscitan a partir de eso. Hay una fundación que él lidera, hoy día su hijo, ¿no es cierto?, se llama Franklin Graham, una fundación que hace 2 años atrás tuvieron un encuentro mundial en Ámsterdam. Y el que tuvo el principal orador fue un cura jesuita del Vaticano, justamente hablando de esto del tema del evangelio social. Entonces, tú dices, Billy Graham, Asociación Billy Graham, espectacular. La gente dice, ayuda a la gente, es conciliador, lleva la paz. Tienes, ya lo vemos, vamos bajando de nivel, tienes Luis Palau. ¿Quién no ha escuchado Cruzada con Luis Palau? ¿No es cierto? Sus festivales multitudinarios de gente. Bueno, esos festivales, ¿no es cierto?, están muchas veces están financiados con platas católicas. Por ejemplo, apareció y de que él quería caminar el camino del ecumenismo, que ya conocía el otro camino y no quería más confrontaciones, bla, 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 y todo esto. Bueno, ¿saben ustedes quién es el que convenció a Marcos Witt de eso? El que hoy día es el Papa, que en aquel entonces era obispo de Buenos Aires. Entonces, eso es una iglesia viva. 20.000 personas, muchas actividades, muchos lugares allá, muchos congresos, muchos, pero dice el Señor, estás muerta. Claro, porque estás muerta, ni siquiera eso, fíjate, estás muerta. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún tipo de llamado al arrepentimiento. El propósito de la iglesia, hermanos, para que nosotros nos recordemos, no es ni siquiera cambiar el curso natural de la sociedad. La sociedad va a seguir empeorando. La iglesia está puesta como sal y luz. Sal para hacer que la pudrición sea menos lenta o más lenta, ¿no es cierto? Y luz va a provocar la luz, que las tinieblas se van a espantar y las pocas ovejas que hay se van a acercar. La iglesia va a contracorriente. La iglesia nunca jamás tiene la aprobación del mundo. Jesús dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Eso no va a ser manifiesto o va a ser manifiesto en distintos grados dependiendo la época y lo que nos toque vivir, en el país donde nos toque vivir. Pero nunca jamás el mundo, la sociedad, va a estar acorde con la iglesia, con la verdadera iglesia. Entonces, cuando tenemos a la iglesia casada con el mundo, nos estamos refiriendo a que es una iglesia que se acomoda y que está muy preocupada del prestigio. Entonces, la iglesia nunca hace, o ese tipo de iglesia nunca hace declaraciones que en definitiva comprometan su prestigio. ¿No es cierto? Ese cantante que tanto le gusta a ustedes dice, ¿no es cierto?, en su último speech que se mandó, que en el cielo a Dios no le importa la doctrina, le importa el corazón correcto.
¿Cómo suena eso? A los ojos de un mundano y de un cristiano mal instruido. Espectacular. Eso es amor. No este otro que lo único que me ha hablado del infierno y me ruega que por favor me convierta porque me voy al infierno. ¿Cómo un Dios de amor me va a mandar al infierno? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que se produce. La iglesia de Sardis es la iglesia acomodada, la iglesia preocupada del prestigio, la iglesia preocupada, ¿no es cierto?, de la aprobación, la iglesia preocupada de lo que el mundo piensa de ellos y de ellas. Y por supuesto también consigue muchas cosas del mundo. El mundo le abre las puertas, le da las facilidades, le abre las puertas y todo. ¿Ya? Entonces dice, pero va a llegar un día en que el Señor va a pesar a cada ser humano. Y en Daniel 5:27, ustedes se recuerdan ese magno pasaje. La historia, recuerden ustedes que es cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, estaba en una fiesta, ya estaba borracho, y en su borrachera mandó a traer los utensilios de los israelitas, ¿no es cierto?, que habían traído del templo de Jerusalén, y comenzó a usarlos de manera deshonrosa. Y se le pasó la cura cuando en la pared aparece una mano. ¿Ya? Una mano. 27. Claro, y la mano escribe algo. Dios te tomó el peso y fuiste encontrado falto. Y por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? Tu reino ha sido roto. Eso pasa con esta iglesia. Los líderes, los miembros que están en esta situación, Dios los pesa y los abandona. Por eso es que cada vez más se meten en estas cosas. Porque ellos creen que están bien, ¿no es cierto? Creen que están bien. Y a los ojos del mundo es sumamente humanitario, es sumamente amoroso. Yo quiero que entiendan eso. No se trata de que nosotros no tengamos conductas misericordiosas. Por supuesto que un cristiano verdadero las debe tener. Pero eso nunca jamás va a estar por sobre la proclamación del Evangelio, el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. Entonces, la probabilidad de que el mundo acepte un mensaje donde se le dice que está completamente muerto espiritualmente, que no hay otro camino que no sea Jesucristo, ¿no es cierto?, que hay solamente dos destinos, la vida eterna con Dios en la gloria o el infierno eterno en el lago de fuego con Satanás, sus ángeles y todos los millones y millones de perdidos del mundo. Entonces, ese mensaje, aunque tú lo quieras decir o envolver en un lindo papel de regalo, es intragable para el mundo, no lo va a tragar, no lo acepta, aunque tú le muestres que está escrito acá. Es como el tema de lo que estamos viendo ante nuestros ojos, o sea, uno no deja de sorprenderse, pero a la vez debiera tener claridad de que lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo es propio de la decadencia previa a el rapto de la iglesia, ¿no es cierto? Yo conversábamos con Pablo el otro día y la verdad que es difícil hoy día con la cantidad de información que el mundo cristiano ha dado, y que es buena información y es información bíblica, que algún homosexual o lesbiana no sepa que la Biblia condena eso. Yo creo que la gran mayoría lo sabe, pero sin embargo eso no produce nada y produce un cierre mayor. Entonces tú tienes por otro lado el catolicismo romano, diciendo que lo importante es el amor y que esto acá, y que a lo mejor ellos no están en contra de que adopten niños, pero no están en contra de que vivan como homosexuales o como lesbianas, y así sucesivamente. Y después tienen las iglesias, entre comillas, cristianas, de las denominaciones históricas incluso, que aceptan esto. Entonces tienes todo ese enjambre de cosas, todo ese enredo, y finalmente, cuando se arnea la cosa, quedan los que solamente dicen lo que la Biblia dice y son considerados homofóbicos, todo lo que los epítetos, porque hasta ahí nomás le llega la tolerancia, o sea, tú en internet, Dios dice que... Pero si pusiéramos, ¿no es cierto?, Cristo ama al homosexual y también esto y acá, te llenarían de me gusta. Y por ahí saldría un cristiano, ¿no es cierto?, que te pondría algún pasaje bíblico o te llamaría al arrepentimiento. Pero eso entonces, ¿qué es lo que hace? Vende, trae. ¿Qué pasa? Imagínate,
No sé si ustedes ubican, pero Don Moen, un cantautor impresionante, talentosísimo de los Estados Unidos. Muchas de las canciones que uno empezó, por lo menos en el cristianismo, venían de creaciones de él. Bueno, pues, fue a cantar al Vaticano. Le llevó un regalo al Papa, el Papa le regaló otra cuestión y así. Entonces, fotos. ¿Tú crees qué pasa con eso? O sea, aceptación. Eso es Sardis, aceptación del mundo, reputación. ¿Ya? Reputación, aprobación, lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. ¿Ya? Pero los miembros, los líderes van a ser pesados. ¿Ya? Uno tiene que saber, el mundo aborrece el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Recuerden, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció por la palabra de Dios. Lo que hace que seamos aborrecibles para el mundo es la palabra de Dios. Por eso la única manera de que el mundo me acepte es no estar en la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, seccionar la palabra de Dios, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ese es el reproche. Tiene nombre que está vivo. Mucha gente, recuerden ustedes que otra iglesia gigantesca en Texas, que es sumamente influyente, ¿no es cierto? Es sumamente influyente, un pastor o un líder, ¿no es cierto? Carismático, pintozón, y él se para en el púlpito y dice, este en realidad no es un púlpito, esta es una tribuna donde yo vengo a animarlos a ustedes. No vengo a reprenderlos ni a reprimirlos, vengo a animarlos, porque yo quiero que ustedes esto, acá y allá. Joel Osteen, claro. 25.000 personas en un gimnasio, en un ex estadio de básquetbol. Y cientos de actividades, libros, pero por todo el mundo. Entonces se ve mucha actividad. Oye, ¿y ustedes qué hacen? Estudiamos la Biblia. ¿Y qué más? Estudiamos la Biblia. Nos reunimos para buscar santidad. Buscamos santificación. Compartir el Evangelio. Pero ¿cómo? Y no hacen esto otro, y acá, y allá. Esta iglesia que viven en festivales, esto acá, allá, y qué vamos a hacer este año para impactar a la sociedad. No estoy diciendo, no estoy juzgando intenciones, simplemente que uno se deja llevar por las actividades muchas veces, pero son iglesias muertas, que sus miembros no tienen idea ni cuántos libros tiene la Biblia. Y cuando tú dices, Segunda de Crónica, y empiezan en el índice y se tiran, Segunda de Crónica, alguna... No se trata de que nosotros seamos ortodoxos ni eruditos, pero si tú no conoces la Escritura, si tú no conoces eso, o sea, todas tus actividades son carnales. Son carnales. ¿Ya? Esta iglesia fue así y hay iglesias el día de hoy, gigantescas iglesias en esta misma situación. El elogio, o lo que Dios les dice a favor, no de la iglesia en particular, sino que dice... El versículo 4, capítulo 3, 4, a Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Por qué Jesús le llama iglesia a Sardis cuando a la vez le llama muerta? Porque aún en ese lugar hay un remanente fiel. Y no nos olvidemos nunca que la doctrina del remanente se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Nunca jamás es la mayoría la que se salva. Nunca jamás es la mayoría la que hace la voluntad de Dios. Siempre es la minoría. Pasó con Israel, pasa con la iglesia. ¿Ya? Solamente para recordar. Segunda de Reyes 19:4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. El remanente que aún queda, ¿ya? Eleva oración por el remanente que aún queda. Segunda de Crónicas 36. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Ahora, en Romanos, para ver un pasaje en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sin embargo, Dios llama Israel mi pueblo, ¿no es cierto? Pero dice, no todos los israelitas van a ser salvos. De hecho, la gran mayoría de los israelitas se va a ir al infierno. Ahora, Romanos 9, 11, 1 al 7. Esto es como la gran ramera que le dice como, salir de ahí, pueblo mío. Incluso en ese para que tiempo. no sea parte de su mala obra. Entonces la persona tiene que salir de ese lugar para... Sí, ahí hay una aplicación, eso es una aplicación, porque el punto, lo natural del texto es que en aquella época, incluso en el sistema religioso falso que va a haber, ¿no es cierto?, va a existir un pequeño remanente que Dios va a sacar de ahí. Porque la gente usa este pasaje para decir como los testigos de Jehová, hijo de Dios, o los mormones, y eso no es así porque tienen que salir de ese sistema errado. Claro, o sea, de hecho pueden haber, pero se manifiesta cuando se salen. Nunca, nadie puede decir yo soy cristiano bíblico y soy mormón. O sea, es como cuando la gente dice, y es una cosa que cuesta mucho, sobre todo en la cultura norteamericana, de considerar a los católicos como cristianos. ¿Entiendes? Entonces dicen, no, ellos son cristianos católicos. Ellos son cristianos protestantes. No, no son cristianos. No son cristianos. Para ser cristiano tiene que salir, si en verdadero cristiano sale de ahí. Eso es lo que se refiere esta situación de salir de ella, pueblo mío. ¿Ya? En la función aplicativa, porque en lo puntual ahí significa que aún en el último momento, en esa iglesia o en ese sistema apóstata, va a salir un remanente de ahí. ¿Ya? ¿11 cuánto? 11, 1 al 7. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahí hay en ese pasaje, es para analizarlo toda una tarde, porque tú tienes todas las doctrinas, o gran parte de las doctrinas de la soberanía de Dios puesta ahí. En primer lugar, usa el ejemplo de los 7,000, no se está refiriendo a los 7,000 como el contexto directo, sino que lo usa como ejemplo de un remanente. Entonces, así también ha quedado un remanente del pueblo hoy. ¿Ya? Recuerda que acaba de decir en el capítulo 9 que no todos los que nacen israelitas son israelitas, digamos, salvos, sino que aquellos que son según la promesa. También dice, ¿no es cierto?, que ese remanente, él se reservó, ¿no es cierto?, y esa doctrina de amor al remanente se aplica a los que él, dentro de ese grupo de la nación de Israel, o dentro de la nación de Israel, escogió para salvación. ¿Ya? Pero, ¿qué queríamos enseñar con esto? La doctrina del remanente. ¿Ya? Siempre Dios opera, y en toda generación, en toda iglesia, en todo lugar, hay un remanente que Dios ha escogido para salvación. ¿Ya? Por eso a nosotros nos dice que prediquemos el Evangelio, porque cuando las ovejas de Dios verdaderas escuchen la voz de Dios, la verdadera voz de Dios, esas ovejas seguirán a su pastor. Si nosotros torcemos la Escritura, entonces no estamos dirigiéndonos a las ovejas, estamos dirigiéndonos a los cabritos, no al trigo, sino que a la cizaña. ¿Ya? Volvamos a Apocalipsis 3. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Recuerden ustedes que si nosotros tomamos un texto fuera de contexto o hacemos una doctrina de un texto aislado, podemos nosotros llevar a enseñanza falsa.
o a falsa enseñanza, porque acá la Biblia dice, el que venciere, ¿viste? Entonces la salvación se gana. No, pero en Cristo somos nosotros más que vencedores. Nosotros somos vencedores porque Cristo venció. ¿Podrías tú o yo vencer sin Cristo? No, ¿no es cierto? Ni siquiera podría ser salvo. Por lo tanto, está hablando del que venciere, entendiendo que la victoria ya la ganó Jesús. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a ser vestido de vestiduras blancas. Recuerden que el concepto de las vestiduras de alguna manera reflejan el carácter de una persona. Entonces las vestiduras blancas implican justamente que han sido salvados, limpiados, santificados. ¿Ya? En el cielo todos van a tener vestiduras, todos vamos a tener vestiduras blancas, dice. ¿Ya? Es un... A veces ese término, el que venciere, o el que venciere hasta el que llegue hasta el final, también aparece en otras partes. Podría ser un paralelo como con la parábola del sembrador, con el que finalmente da fruto. O sea, los otros, claro, algunos reciben el Evangelio, algunos se entusiasman con el Evangelio, pero son pocos. Sí, pues el único convertido es el último. Entonces, claro, por supuesto que sí, porque en el fondo, pero lo que quiero que entendamos, que todo este concepto de que venciere es la voz que nosotros tenemos que hablar en la horizontal, porque en lo horizontal, claro, nosotros estamos luchando contra el pecado y a veces tenemos derrota con el pecado, pero tenemos victoria frente al pecado. Pero nuestra victoria final, inicial y final, ya fue ganada por Cristo. O sea, somos parte de la lucha. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y nos imputó esa salvación. Si no hubiese ocurrido eso, ni siquiera estaríamos en condiciones de luchar porque estaríamos muertos. ¿Ya? Sí, pero respecto a esta afirmación allá de borraré su nombre del libro de la vida. Allá vamos. Take it easy. Ya. Lo primero entonces está claro, el que venciere es, en Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? Mira. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo lo entienden eso? Que el nombre siempre estaba escrito. Eso es lo que quiero oír de sus labios. Es que es súper sencillo, porque cuando el Señor dice que te ha dado vida eterna, si no te diera vida eterna, significa que no podría existir que nos borrara. De hecho, no nos borra. Lo que está diciendo es que Él no nos va a borrar del libro de la vida. Es como que nos dijera, la salvación no se pierde. Confía, la salvación no se pierde. Si tú vences, es porque yo vencí por ti. Como consecuencia de eso, no te borro el libro de la vida. Es una promesa, no es una condicionante. ¿Sí? Entonces, porque Jesús, bueno, ahí Juan 6:47, Hechos 13:48 y muchos otros pasajes hablan justamente de que Él nos ha dado vida eterna. Gracias, Consuelito. Si no fuera así, entonces sí efectivamente se nos podrían aplicar todos estos pasajes de temporalidad. Pero lo que está diciendo él ahí es que la salvación no se pierde. El que es salvo, siempre es salvo. Nada podrá separarnos del amor de Cristo en lo alto, profundo. Nada. Entonces él dice, al que venciere, sabiendo que yo he vencido en Cristo, ¿no es cierto? No lo voy a borrar del libro de la vida. Obvio. Entonces como es una declaración, es una certeza, es una promesa. El que venciere su nombre ya lo tiene escrito ahí. Claro, y no lo va a borrar, está escrito. ¿No? Imagínate que dijera al que te voy a dar vida eterna, pero tienes la probabilidad de que te borre del libro. Entonces no es vida eterna, me estás dando una vida temporal que depende entonces de mí. Y ahí entonces significaría que yo fui salvado, como muchos creen, ya desde la salvación la da Dios. Pero yo tengo que proteger la salvación porque la puedo perder. Y ya lo he dicho hasta el cansancio. O sea, si dependiera de nosotros, creo que en el mejor de los casos duraría un día uno salvo porque la perdería inmediatamente. Y si consideramos que Jesús fue más allá de la ley, en el sentido de que el que piensa, estamos sonados. Horas, minutos, segundos. O dormido, ¿cómo? En realidad el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, está dando la lucha todos los días. Por eso me imagino que dice como que persevere hasta el fin, Claro. porque uno en realidad está dando la pelea todos los días. Lógico. Y recuerda que el fin
se refiere a varias cosas, pero la primera aplicación tiene que ser hasta el fin de nuestra propia vida. Entonces, de eso se trata, y por eso es que es tan importante cuando nosotros entendemos que Dios coloca el querer, el hacer. ¿Ya? Entonces, eso significa que Dios tiene control de todo. Pero vuelvo a insistir, nosotros en la horizontal, en nuestra relación horizontal con los perdidos entre nosotros, por supuesto que nos animamos, nos exhortamos, ¿me entiendes? Predicamos, ese es el mandato de Dios. Pero si miráramos desde Dios hacia acá, Él tiene el control de todo. ¿Ya? Él tiene el control de todo. Bien. El versículo 6, el que tiene oído, bueno, se repite la fórmula, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que eso le da un carácter más universal y lo saca ya del contexto específicamente de Sardis y dice, bueno, el que oyere. Nosotros hoy día estamos oyendo. Entonces, la aplicación para nosotros también va. Quiero pasar y alcanzar a ver la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer del versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya. Bueno, esta es la iglesia fiel. Brevemente, ubicada a 50 kilómetros al sur de Sardis, es una región que ya se interna en el continente, lo que hoy día es Turquía, el Asia Menor en aquel entonces, un territorio sumamente volcánico, y es la más joven de las ciudades, no porque en realidad aparece ahí que se fundó el 189 a.C., pero la verdad es que tiene unas fundaciones mucho más antiguas, pero dado la multitud de terremotos que existieron en la zona, y hasta el día de hoy es una zona muy telúrica, la población de Filadelfia se migró a otros lugares, ¿ya? Pero después cuando llega el Imperio Romano establece allí, ¿no es cierto?, un puesto de avanzada y la vuelve a refundar. Entonces, quien la funda o la refunda es el rey Eumenes de Pérgamo, y toma el nombre de su rey. Eumenes y Átalo II eran hermanos. Eumenes la conquista y Átalo II la gobierna, ¿no es cierto? Y se les llamó los Filadelfios o Filadelfo porque el amor que existía entre ambos hermanos era muy grande, ¿ya? Un amor fraternal como hermano. Entonces, por eso se llama Filadelfia, de Filadelfio, ¿ya? Que significa amor de hermano. Y se edificó principalmente como un puesto de avanzada, pero también floreció gran parte de la cultura greco-romana ahí. Ahora, a propósito, todas estas iglesias, no se olviden que estaban transversalmente afectadas por el tema del paganismo. En mayor o en menor medida se adoraba a Diana, Cibeles también a este lado, ya más hacia el continente, ya no se llamaba Diana, sino que se llamaba Cibeles, pero era la misma diosa pagana. Apolo, en fin, y todas las deidades que ustedes que nosotros nos podamos imaginar. Y además, toda la belleza arquitectónica que existía en esta zona y en Grecia en general está relacionado con templos paganos, ¿ya? Asia Menor, Grecia y todo este mundo greco-romano, la belleza arquitectónica está basado o fundado en adoración pagana. Ahora, el elogio de esta es una iglesia que no recibe una reprimenda, a diferencia de Sardis, que no recibe un elogio directamente, sino que hay un enfoque hacia el remanente, ¿no es cierto? Aquí Filadelfia tiene un elogio en términos generales para la iglesia. Ahora, como hemos dicho, no todos los de Filadelfia fueron salvos.
En toda iglesia siempre opera el remanente, en algunos más grandes, más cortos, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante que nosotros lo sepamos. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ya? Entonces, poca fuerza. Se está refiriendo a que la iglesia verdadera, la iglesia fiel, ¿ya? Tiene poca fuerza a nivel de ¿qué? Lo contrario de lo que hemos visto anteriormente en Sardis. Sardis tiene mucha influencia, mucha fuerza, mucho impacto a nivel social, cultural, ¿no es cierto?, gubernamental. No así la iglesia de Filadelfia, que normalmente tienden a aislarla, justamente a aislarla, ¿ya? Y la influencia que tenemos nosotros no tiene relación con el aspecto sociocultural, político ni económico. La influencia que tenemos nosotros es una influencia espiritual. La iglesia fiel siempre debe tener una influencia espiritual. La iglesia fiel, la iglesia cristiana, debe ser conocida no por sus obras de caridad, no porque estén ausentes necesariamente, no por su participación política, no por el impacto social que hace, no por el carisma o la importancia de sus líderes, sino por la pureza del mensaje. Todo se basa en la doctrina, ¿ya? La pureza del mensaje, un mensaje que sea el mensaje correcto del arrepentimiento. Bueno, ahí hay algunos datos también importantes que ustedes los pueden ver después. Y la bendición. Versículo 8. Recuerden que el versículo 7 se presenta con otra característica de la visión que vio Juan. Anteriormente se presenta como los 7 espíritus y las 7 estrellas, ahora como el que tiene la llave de David, ¿no es cierto? O como David que tiene la llave que abre y nadie cierra y viceversa. Siempre esas son características que analizamos en el capítulo 1 cuando Juan tiene la visión del Cristo glorificado. Ahora, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya, hay muchas versiones, o en realidad 3 solamente, para este concepto de la puerta abierta. Se habla, ¿no es cierto?, de un aspecto misionero en alusión al tema, por ejemplo, que Pablo dice, se me ha abierto puerta, y Pablo utiliza 2 o 3 veces la expresión se me ha abierto puerta cuando está refiriéndose al evangelismo. Pero yo creo, esa es una interpretación que no está mal, pero pienso que esta interpretación hace alusión por el tipo de iglesia, principalmente a la iglesia que está esperando fielmente, ¿qué cosa? El rapto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el capítulo 4, en el versículo 1, ahí mismo en Apocalipsis, al ladito. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya, entonces se dan cuenta, ahí hay una puerta abierta, y esa puerta abierta es el traspaso a otra dimensión en el rapto. ¿Y por qué pienso que es eso? Porque el versículo 10 del capítulo 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo, que hace alusión a la gran tribulación, para probar los que moran sobre la tierra. Entonces, la puerta abierta que ve acá, ¿no es cierto?, es justamente la esperanza de la iglesia, porque la esperanza de la iglesia no es que el mundo mejore, es que sea sacada. Esa es la esperanza de la iglesia, ¿ya? La iglesia no está esperando la gran tribulación, la iglesia está esperando el rapto, ¿ya? El rapto también implica la salvación. O sea, es claro. Él le da la salvación a quien quiere, porque dice, él abre la puerta a quien quiere y la cierra a quien quiere. Exactamente. Entonces, la iglesia fiel tiene esas características. La iglesia fiel está concentrada en la verdad, no tiene la fuerza de la iglesia apóstata, que está casada, involucrada, ¿no es cierto?, políticamente correcta en el mundo, con mucha actividad, con mucho movimiento, pero muerta a los ojos de Dios. No tiene esa fuerza. Nuestra fuerza está en el Evangelio, ¿no es cierto? Y cuando dice tienes poca fuerza, estamos reconociendo qué cosa también, como dice Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, la iglesia está permanentemente necesitando diariamente, segundo a segundo, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y además, es una esperanza, es una iglesia que espera, en su esperanza, traspasar esa puerta que Dios le ha abierto. ¿Ya? Que Dios le ha abierto. Entonces, tenemos, por ejemplo, Juan 14, 1, 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ya. Entonces dice, voy a preparar lugar y vuelvo por ustedes. ¿Ya? Voy a preparar lugar y vuelvo por ustedes. Eso no es la segunda venida, porque recuerden que la segunda venida Jesús no viene por nosotros, sino que viene con nosotros. ¿Ya? Ahora, 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya. Entonces, habla de un sonido de trompeta y una transformación inmediata, en un abrir y cerrar de ojos. Recuerden, les recuerdo el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Entonces, utiliza elementos similares. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso, por lo tanto, alentado uno a los otros. Esa es la esperanza de Filadelfia, de la iglesia fiel. La iglesia fiel vive por la verdad, predica la verdad, ¿no es cierto? Paga las consecuencias de eso, en el sentido, digamos, de que no va a tener la fuerza social, que muchas puertas en el mundo se van a cerrar, y de hecho, ¿no es cierto? Pero estamos nosotros en la fortaleza del Señor, y nuestra esperanza es justamente eso. ¿En qué nos animamos? En eso. Yo no puedo animarnos en que necesariamente, mira, en 20 años más esto va a ser cada vez mejor, va a ser esto. Sí, probablemente la tecnología haga que la gente tenga muchas esperanzas para solucionar sus problemas, sus enfermedades, todo, pero no sabe que la tecnología está jugando a favor del anticristo. Por ejemplo, estaba escuchando en la mañana en las noticias que ya Chile va a tomar un modelo similar al de Dinamarca, donde el 90% de las transacciones son electrónicas. Y son electrónicas a través de un chip que va insertado en la piel. Porque ya no se va a usar tarjeta de crédito, no se va a usar dinero plástico, porque todo definitivamente es inseguro. Entonces, Dinamarca va a aplicar un sistema de esas características. Están partiendo con un plan piloto y todas las cosas, y la típica, están colocando los récords de salud y un montón de otras cosas. Pero eso rápidamente se va a replicar acá. Chile quiere dar el paso de que no haya efectivo circulando, sino que todo sea a través de un código o de transacciones electrónicas y de una tarjeta madre. ¿Me entiendes? Que tú puedas bloquear una sola vez, porque hoy día a una señora, por ejemplo, no vamos al nombre, le roban la billetera y tiene la Polar, la Elegante, la DIN, ABC, Casa Jiménez, la Ferretería del Lucho, todas las tarjetas que te puedas imaginar. Entonces, el sistema de bloqueo es atroz. ¿Ya? Entonces, la idea es que todo eso se centralice en un código único, y una tarjeta madre que le están llamando. Entonces, hacia allá va eso. Claro, en términos reales va a facilitar la vida, entre comillas, y todo por efectos también de seguridad. Pero esto nos está conduciendo justamente a la esclavitud a la que va a ser sometida el mundo bajo el dominio del anticristo. Una esclavitud tecnológica en la cual no se va a poder comprar, vender sin ese famoso código o con lo que sea. ¿Ya? Entonces, el cristiano dice eso hoy día y te van a poner una camisa de fuerza, ¿no es cierto?, y te van a internar en alguna parte. Y aún muchos de los que se llaman cristianos van a estar de acuerdo con que tú lo hagas, o que te lo hagan. Eso es lo increíble. Van a estar de acuerdo con que tú lo hagas. ¿Ya?
¿Por qué? Porque es eso, la iglesia de Sardis, el querer quedar bien, el no hacer daño. Como dijo ese cantante que tanto le gusta a ustedes, ¿no es cierto? Que usa lente y es medio chino. Entonces, que dijo, ¿qué cosa? A mis conciertos van muchos de otras religiones y les abrimos la puerta a todos porque todos amamos al mismo Dios y no se sienten amenazados. Pero claro, no se deben sentir amenazados. Son puras baladas románticas. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros queramos amenazar a la gente, pero el evangelio es amenazante. Tú te enfrentas con tu mamita, con tu tío, con tu abuela, con tu esposo, con tu hermano, con quien sea, y tu hermano, ¿no es cierto?, está y le está pidiendo a San Expedito para que le salga rápido el trámite, y tú, si tú realmente le dices la verdad, ¿qué crees que se va a generar? Que tu hermano va a decir, oh, tenés razón, pues que este mono va a tirar el tiro a la basura. No, lo más probable es que revienten ir y que te crees dueño de la verdad. Ese es el evangelio. Solamente lo único que le está diciendo es que Dios no aprueba eso. Te puede decir, como tú quieras decirle. Va a pasar eso. Entonces, de por sí la verdad amenaza la mentira, porque la descubre. Porque le colocas esto, ¿no es cierto? Y lo pesas y no da, entonces no es. Así de sencillo. Pero eso el mundo lo ve como un radicalismo, lo ve como una falta total de tolerancia, ¿ya? De amor, porque el concepto que tiene el mundo de amor es el concepto totalmente equivocado. Equivocado en el tema del amor de Dios, que es lo que es el amor de Dios, ¿ya? Bien, vamos a llegar hasta aquí, pues ya son más de las 5. La próxima semana vamos a hacer la colita que nos falta de Filadelfia y vamos a terminar con la Odisea. ¿Ya?